Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Vamos a buscar entonces intuir un debate y una discusión de las preguntas orientadoras con la participación estudiantil. Para esta propuesta nos hemos trazado lo siguiente. ¿Por qué queman los discos, libros y censuran las películas en Argentina, Chile, al estilo nazi? Interviene Ayabaca, Cacuango, Caldas, Calle, Ceballos, Condoy, Contento, Enderica, González, Guamán y Huanga. En las dictaduras de Chile y Argentina se toma el ejemplo del nazismo quemando miles de libros, discos y censurando centenares de películas. Esto se debe a que se quería establecer los valores culturales de autoridad y obediencia trastocados por lo que denominaban subversión, que para los militares latinoamericanos la subversión era un término muy amplio. Comprendía además a los integrantes de las organizaciones políticas opositoras a todo aquello que se oponía a la cultura oficial y lo diferente era visualizado como peligroso. El status quo se llama al estado establecido, a la cultura establecida, a las reglas establecidas o normadas. Incluso, por ejemplo, va a ser un tema muy fuerte el poder hablar de sexualidad. Esto que se convierte en un tabú porque la religión católica que impera o según la cosmovisión ideológica que impere, pues va realmente a causar una gran opresión en la arqueología del cuerpo. El cuerpo, recuerden que es un medio de comunicación también. En 1993, los nazis quemaron muchos libros, discos, etcétera, de autores judíos y otros considerados anti-alemanes. La quema de libros es generalmente promovida por autoridades políticas y religiosas, es decir, se puede decir que es legal. Pues hay mucho material cultural que realmente empieza a ser prohibido. Por ejemplo, tenemos nosotros una obra de Julio Cortázar en donde denuncia este acto a través de la literatura y el título de él es Queremos tanto a Glenda. En el caso mismo de George Orwell, Rebelión en la Granja, cómo la política termina siendo un engrudo para cernir tanto a la sociedad, tanto a su cultura y llegar a los términos de la explotación. O como lo dice, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes en la religión. O los hechos causados en el libro negro de la justicia en Chile. Madame Bovary será otra buena combinación para develar lo que está pasando en la sociedad. El adulterio en el caso. Para algunos, es una forma de censurar los líderes políticos y religiosos. Aplicaban contra aquellos que se oponen a ideas. Y ejemplo, el famoso fue el quema del libro durante el régimen de Hitler en Alemania, el 10 de mayo de 1933. Siempre va a aflorar estas grandes inquietudes, este tabú social. Por ejemplo, en el último tango en París, diarios de motocicleta, Che, Garaje Olimpo, Infancia clandestina o Sinfonía para... 1,5 millones de los libros, entre los que se encontraban García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Galeno, etcétera, ya que consideraban que estos libros engañaban a los niños y que también el intelecto y la manera de ser cristianos. La denuncia es frontal, es abierta. Solo les causa estupor escuchar que se dijera, y el tirano es quien oprime al pueblo, sin querer ser él,
lo está asesinando desde una forma literaria. Entonces, todas esas condiciones van a quedar talladas en la memoria de las tiranías. ¿Qué embebió tanto a los jóvenes para esta lucha progresiva contra las tiranías? Ustedes tienen aquí en pantalla al joven Karl Marx. Y Marx infunde las ideas del comunismo, pero Carlos Marx no es un comunista. Sin embargo, él está un poco evidenciando cuál es la teoría del valor, cómo las cosas llegan a adquirir un valor y cómo ese valor se materializa en la parte del pago. Hablamos de una mercancía, de un dinero y nuevamente de la mercancía. A eso se le llama materialización. O si ustedes quieren, O povo fetiche de é la quem mais mercancía. ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade. Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo. Bien, acá lo que se está representando es cómo en Portugal se lograron liberar de 40 años de dictadura salazarista a través de esta revolución, a la cual la llamaron Revolución de los Claveles. El hecho histórico de ese 25 de abril de 1974 es que el ejército, al verse sublevado, nunca empleó ni una sola bala. Todo lo contrario, más bien lo que hicieron es insertar en los cañones, en los fusiles, claveles, a modo de protesta, y de ahí se armó toda esa revuelta juvenil y a su vez históricamente lograron vencer ese régimen dictatorial de 40 años en Em Portugal. cada ¿Qué tiene en rosto común el igualdade. expresidente Jaime Roldós Aguilera de Ecuador y Grândola Omar Vila Torrijos Herrera, expresidente de Panamá? Morena. Interviene Landi, Llanos, Maza, Mena, Molina, Morales, Morocho León, Morocho Naula, Muñoz, Pacheco. Yo, profe, le puedo Profe, decir. yo le digo. Yo, profe. Bien, Kelly. Yo. Las alternativas comerciales que tiene el Ecuador, Torrijos Herrera y Jaime Carter, que eran los líderes anteriores. Y ahora los líderes como el expresidente de Panamá, que era Omar Torrijos, y Jaime Roldós Aguilera, gobernó el Ecuador durante un año, puesto de los deudores privados. Lo común fue que los gobiernos nacionales tendrán un trato. La muerte del expresidente de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera, en Panamá fue un país que no firmó el tratado, que muere el expresidente Omar Torrijos, y en Ecuador fue parte de un plan desde 1978 que era un tratado. El general Omar Torrijos Herrera y el presidente de Panamá murieron en sospechosos accidentes de avión que nunca fueron suficientemente aclarados. El expresidente ecuatoriano Jaime Roldós murió el 24 de mayo de 1981 y el expresidente panameño Omar Torrijos murió un 31 de julio de 1981. Se dice que ambos fallecieron debido a que el presidente ecuatoriano Jaime Roldós afectó los intereses estadounidenses al hacer reformas acerca de la explotación del petróleo. Una vez que se ve dividida la Gran Colombia, el sueño de Bolívar, cercena
Una vez que gana Estados Unidos eh, la base en Guantánamo, en Cuba, inmediatamente empieza a descender por el Caribe y se interesa mucho en Colombia. Colombia tenía pues a su paso adherido al entonces Panamá, le hace la oferta de construir el canal propiamente y Colombia se niega. En ese entonces lo que hace es dividir a Panamá de Colombia. Cuando esto sucede, en el momento de independizarse Panamá, ascenderá al poder con golpe de Estado Omar Torrijos Herrera y empezará también a hablar de un discurso antiimperialista, anti-yanqui, y esto a su vez también causará furor en Estados Unidos hasta el hecho de que ambos murieran de forma muy misteriosa, en condiciones un poco muy similares, y a su vez otra vez entablarán conversación con Estados Unidos y pusieran a su gusto y a su antojo nuevos presidentes en cada país para responder a los intereses norteamericanos. Tanto el FAP 205 como el Beechar-Kit Air fueron los aviones que justamente emplearon estos presidentes y que en misteriosas condiciones en el Cerro de Santa Marta, por ejemplo, en el caso de Omar Torrijos en Panamá, se estrellara y muriera, y en el caso de Jaime Roldós Aguilera, pues fuera en nuestro oriente ecuatoriano, una vez que había concluido su discurso en en el Estadio Atahualpa, anunciando pues de que Ecuador es un país amazónico desde siempre y hasta siempre. Y el viva la patria pues le costó justamente eso, la muerte. Tal parece que miembros organizativos como es la CIA de Estados Unidos organizara muy discretamente este golpe de Estado militar para instaurar ellos nuevas relaciones políticas que permitan gestar conveniencias Terra da norteamericanas. ¿Cómo se llega a sostener la fraternidade. propuesta Terra neoliberal? da Interviene Patiño, Pizarro, Quinde, Quito Jara, Quito Pizarro, Rumipuya, Sánchez, Sigüencia, Urgilés, Uyaguari, Valladares, Shaw. Se basa en medidas políticas que cuando un país no pueda pagar una deuda, se le tiene que mermar a lo que son salud, educación, entre otros, y además, como en la época que se funda el neoliberalismo, estaban en crisis por diferentes acciones, ya que Arabia Saudita se unió al petróleo como uno de los mayores exportadores. El neoliberalismo puso la economía al servicio del mantenimiento del equilibrio de las variables económicas en desmedro de su verdadero objetivo, que era el de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Muy bien, justamente este neoliberalismo significa nuevo. Liberalismo, libertad, pero libertad nueva, ¿en qué? Justamente la receta es el mercado, el comercio. Y para ello se va a unir Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher de Inglaterra para orquestar esta nueva política en toda América Latina y de algún modo empezar a privatizar toda la maquinaria pública de los diferentes estados. La educación se convierte en privada, la salud, los medios de comunicación, transporte, entre otras, se restan derechos, se quitan sindicatos a los obreros para inhabilitar estas acciones del pueblo y así generar, según lo sostenía Thatcher y Reagan, generar pues un levante en la economía. Decían que el aumento de las ganancias era el único motor de la economía y por lo tanto debían reducir los costos volviendo al liberalismo tradicional de la reducción del Estado. Grândola Vila Morena.
el cordero.